21 de marzo de 2026. Día 49. Una docena de investigadores en vehículos sin identificación se diseminó por la propiedad de Nancy Guthrie en los Catalina Foothills durante varias horas. Para varias horas el miércoles, hasta una docena de investigadores en vehículos sin identificación se diseminaron por la propiedad de Tucson. Los investigadores pasaron tiempo considerable cerca de la puerta principal, aparentemente enfocándose en el porche y el camino donde fue descubierto un rastro de su sangre. En un momento, un vehículo con ventanas polarizadas entró al garaje. El grupo también fue visto dentro del vestíbulo de la casa, asomándose al porche donde la cámara de seguridad de Guthrie capturó imágenes y video del sospechoso. Una docena, en vehículos sin identificación, durante varias horas. No una visita rápida de 2 agentes con una orden de búsqueda puntual. Una operación coordinada con hasta 12 investigadores que cubrieron simultáneamente el porche, el camino, el garaje y el vestíbulo. La misma puerta principal, el mismo camino donde la sangre cayó en el patrón redondo sin vacíos que O'Connell analizó como la evidencia de que Nancy fue cargada envuelta en algo. El mismo garaje cuya puerta se cerró a las 9:50 de la noche del 31 de enero, cuando Tioni dejó a Nancy, y el mismo vestíbulo desde donde los investigadores se asomaron al porche, reproduciendo exactamente el ángulo de visión que el sospechoso del footage del timbre tuvo cuando llegó a la 1:47 de la madrugada. La oleada de agentes del FBI fue reportadamente un barrido final de evidencia antes de que la propiedad sea devuelta a sus hijos, incluyendo la copresentadora del Today Savannah Guthrie. Un barrido final. Esas 2 palabras son las más importantes del día 49. No un barrido adicional, no una revisión de rutina. Final. El FBI, que ha procesado la propiedad de Nancy durante 49 días, que aplicó múltiples rondas de recuperación forense a las cámaras, que excavó en los sistemas back-end de Google para producir el footage del timbre y las thumbnails de las cámaras traseras, que envió muestras de ADN al laboratorio privado de Florida, que resguabeó áreas específicas de la propiedad después de que Cissy Moore dijo que volvería a buscar un cabello sin raíz, ejecutó el barrido final de la propiedad antes de devolvérsela a la familia. Final. No porque la investigación terminó, porque la evidencia disponible en la propiedad ha sido procesada al nivel que hace el barrido final, que dice que el FBI ya extrajo todo lo que puede extraer de esa propiedad con las técnicas disponibles, que el ADN, las thumbnails, el footage del timbre, el rastro de sangre en el porche, las muestras del dormitorio con las losetas estilo saltillo, todo está en manos de los investigadores, y que la resolución del caso no vendrá de más barridos de la propiedad. Vendrá del laboratorio de Florida, del árbol genealógico de Parabón, del Cast Team, del vecino que se mudó antes de que Nancy desapareciera, y de los contratistas de construcción cuyos nombres el FBI pidió en su último movimiento en el vecindario. News Nation reportó: el FBI ha regresado al vecindario de Nancy Guthrie con nuevas preguntas para los residentes. El reportero Brian Entin dijo que los residentes le informaron que agentes del FBI estaban de vuelta en el área y les preguntaron sobre algunos vecinos anteriores que se mudaron poco antes de la desaparición de Guthrie. También preguntaron sobre algunas casas en construcción en el vecindario. De vuelta en el vecindario.
con nuevas preguntas sobre los vecinos que se mudaron antes de que Nancy desapareciera, sobre las casas en construcción, sobre los contratistas y trabajadores que pasaban por el área los sábados de enero. Eso es el último movimiento del FBI que ningún comentario oficial explicó y que el exagente del FBI Steve Moore analizó con una declaración específica que cambia la interpretación de por qué el FBI está haciendo exactamente eso en el día 49. El exagente especial del FBI Steve Moore dijo que esto muestra que los agentes están recomenzando sus pasos en el vecindario y que es una señal no de que van hacia atrás en la investigación, sino de que están avanzando. Moore dijo que los investigadores preguntando por los nombres de los trabajadores de construcción en la casa llama especialmente la atención. Avanzando. No hacia atrás, el FBI que regresa al vecindario para preguntar sobre el vecino que se mudó y sobre los contratistas de construcción no está volviendo a cubrir terreno ya cubierto. Está avanzando desde una posición de conocimiento que no tenía en las primeras semanas, que puede tener un nombre, una fecha, un vehículo o un perfil que surgió del procesamiento del ADN, de los datos de torres celulares del CAST Team o del árbol genealógico de Parabon, y que ahora necesita ser verificado con los testigos del vecindario que pueden confirmar si esa persona, ese vehículo o ese perfil estaba en el área en los sábados de enero. Y la atención especial de Moore a los nombres de los trabajadores de construcción no es arbitraria. Los trabajadores de construcción en un vecindario con casas en renovación son exactamente el tipo de personas que pueden haber tenido acceso visual a la propiedad de Nancy durante semanas o meses antes del 1 de febrero sin activar las alarmas de ningún vecino. Los trabajadores de construcción tienen razón legítima para estar en la calle, para mirar las propiedades, para evaluar los ángulos de las cámaras, y el sospechoso que trabajaba de lunes a viernes y hacía reconocimiento, los sábados puede haber usado exactamente esa cobertura. O'Connell explicó por qué la recompensa de $1 millón podría ser el game changer. Dijo, si hay más de una persona involucrada en esto, lo cual creo que sí hay, están ahora en una freidora de aire. Es solo cuestión de quién va a saltar primero. Si nos ponemos en la mente de los perpetradores aquí, estás como, sigamos, no podemos decir nada. Pero a medida que el tiempo pasa, ese $1 millón se vuelve más tentador cada día. Más tentador cada día. Eso es O'Connell sobre el $1 millón en el contexto de la freidora de aire que el tiempo crea entre los cómplices. Y el día 49, con el barrido final de la propiedad completado, con el FBI de vuelta en el vecindario preguntando sobre el vecino que se fue y los contratistas, con el árbol genealógico de Parabon creciendo, con el ADN mixto siendo separado en el laboratorio de Florida, la temperatura de esa freidora de aire es la más alta de los 49 días, porque el cómplice que lleva 49 días calculando si el $1.200.000 vale más que el silencio, no conoce el estado exacto del árbol genealógico de Parabon. No sabe cuánto falta para que el árbol produzca su nombre. No sabe si el CAST Team ya tiene el PIN de su dispositivo en el área de los Catalina Foothills los sábados de enero. Y cada día que pasa sin que el arresto ocurra, aumenta la incertidumbre de lo que el FBI sabe. Y esa incertidumbre es la presión más efectiva que la investigación puede ejercer sobre alguien que está en la freidora de aire que O'Connell
describió: el FBI y el departamento del sheriff del condado de Pima continúan persiguiendo pistas, incluyendo imágenes de vigilancia recién recuperadas y footage del vecindario de fechas específicas semanas antes de su desaparición, el 1 de febrero de 2026. Fechas específicas: el 11 de enero, el 24 de enero, ambos sábados. El patrón que el usuario de X identificó como el comportamiento de alguien que trabaja de lunes a viernes y hace reconocimiento los fines de semana. Y los contratistas de construcción cuyos nombres el FBI pidió en el último movimiento del vecindario son los testigos que pueden confirmar si vieron ese mismo vehículo, esa misma persona, esos mismos sábados, en el área donde las casas estaban siendo renovadas. Ahora viene el elemento del barrido final que conecta con el vecino que se fue de una manera que ningún script anterior articuló explícitamente. Entin reportó que un residente en el área dijo que una amiga suya, que tiene una casa en construcción, fue preguntada por los agentes para que les diera los nombres de los contratistas y trabajadores de construcción que han estado trabajando en su casa. Una amiga con una casa en construcción, que el FBI visitó específicamente para pedir los nombres de sus contratistas. En el mismo período en que el FBI también preguntó sobre los vecinos anteriores que se mudaron antes de que Nancy desapareciera. Esas dos categorías de investigación, los contratistas y los vecinos que se fueron, no son aleatorias. Son el resultado de haber reducido el círculo de personas con acceso al área de los Catalina Foothills en los sábados de enero a dos grupos específicos que el perfil del sospechoso produce como los más probables. El sospechoso que el FBI está buscando puede ser alguien que tuvo razón legítima para estar en el área de los Catalina Foothills en múltiples sábados de enero. Alguien que no activó las alertas de los vecinos porque su presencia tenía explicación. Un trabajador de construcción de las casas renovadas que llegaba los sábados cuando el horario de la obra lo permitía. O un vecino que se mudó de la zona antes del 1 de febrero, que conocía la propiedad de Nancy, que sabía la disposición del dormitorio, y cuya mudanza antes del crimen produce la pregunta de si la mudanza y el crimen están conectados. El exagente especial del FBI, Harry Trombitas, dijo que las autoridades probablemente continuarán mientras haya una investigación que conducir. Mientras haya una investigación que conducir. Esa es la evaluación de Trombitas sobre la duración del trabajo del FBI en el caso de Nancy Guthrie. No que continuarán indefinidamente sin resultados, que continuarán mientras haya evidencia activa que procesar. Y el barrido final de la propiedad del día 49 no cierra la investigación. Cierra la fase de la investigación que requería presencia física en la propiedad de Nancy y abre, con la evidencia que ese barrido final produjo, la fase que el laboratorio de Florida y el árbol genealógico de Parabón completarán. El exagente supervisorio especial del FBI Lance Lansing dijo: «Me gustaría ser esperanzador de que el silencio es porque están en algo. Solo necesitan investigar más. En algo. El silencio del FBI. La ausencia de conferencias de prensa en más de un mes. El barrido final de la propiedad en vehículos sin identificación. El regreso al vecindario para preguntar sobre el vecino que se fue y los contratistas. Y el árbol genealógico de Parabón que Sitzi Moore dijo que es solo cuestión de tiempo. Esos 4 elementos juntos, el barrido final, el vecino que se fue,
los contratistas cuyos nombres el FBI pidió y el árbol genealógico que crece son el último movimiento del FBI que puede ser el gran avance que todos esperaban. No porque el arresto sea garantizado en las próximas 24 horas, porque el barrido final de la propiedad con 12 investigadores en vehículos sin identificación es el tipo de operación que los investigadores ejecutan cuando el caso está entrando en su fase final, cuando la evidencia está siendo consolidada, cuando el perfil del sospechoso está siendo confirmado con las últimas piezas disponibles, y cuando el nombre que el árbol genealógico de Parabón está produciendo necesita ser verificado con la evidencia física del barrido final antes de que el arresto pueda ocurrir. La recompensa supera el $1.200.000 en efectivo, completamente anónima. El número del FBI es 1800C ALLFBI. El FBI ejecutó el barrido final de la propiedad con 12 investigadores el día 49. Preguntó sobre el vecino que se mudó antes de que Nancy desapareciera. Pidió los nombres de los contratistas de construcción. Steve Moore dijo que recomenzar los pasos es avanzar. O'Connell dijo que el millón es más tentador cada día. Y Leising dijo que el silencio puede ser porque están en algo. El gran avance que todos esperaban puede no venir de una conferencia de prensa. Puede venir de una llamada al 1800C al FBI de alguien que trabajó en esas casas de construcción los sábados de enero, o del vecino que se fue y que sabe exactamente cuándo y por qué se fue. Ese alguien tiene el número del FBI. El número es 1800C ALLFBI.